Hola, chicas y chicos, buenas noches. Mm, Gracias por estar aquí, por haber resonado con este llamado. Para los que de pronto no me conozcan, me voy a presentar. Mi nombre es Hipatia Tiria, trabajo con el tarot hace ya más o menos 14 años. Aprendí de mi abuela paterna, que se dedicaba a leer el tarot, así sacó adelante a sus hijos. Y aunque al principio lo hacía quizás como un hobby o como un tema de, no sé, ayudar a mis amigas, mis primas, pues con los años se fue convirtiendo en algo más serio. Oficialmente trabajo con el tarot ya a, digamos, leerle el tarot a personas desconocidas. Desde el 2014, hagan las cuentas ahí más o menos, y hoy vengo a contarles un poquito del tarot. Seguro ya nos conocemos algunas de consultas, otras de pronto no, otras me habrán visto de pronto en algún live o algo así. De cualquier manera, pues gracias por estar acá. También, por otra parte, les cuento que enseño tarot. Ya hace unos 2 años que enseño tarot con grupos semestrales en un curso de más o menos 4 meses. Y digamos que en ese camino es que me atrevo hoy a dar esta clase de introducción. ¿Mm? Entonces, vamos a empezar. Voy a compartirles aquí una presentacioncita que me va a ayudar, ya que, como lo digo, a pesar de que lleve años en esto, todavía me dan nervios, todavía me da cosita la gente, entonces las presentaciones siempre ayudan. ¿Mm? Bueno, entonces como les decía, esta es una clase de introducción al tarot. Va a ser más o menos cortica, vamos a estar aquí una hora y media por mucho, y les voy a contar primero qué es. Entonces, ¿qué es el tarot? Seguramente muchas lo han escuchado, lo han visto, algunas o algunos ya son unos duchos en el tema, de pronto otros no tanto, pero el tarot es un oráculo. ¿Qué es un oráculo? Un oráculo es un sistema de preguntas y respuestas. ¿Mm? En un oráculo es un lugar, un espacio en donde nosotros vamos a preguntar cosas y nos dan respuestas. ¿Mm? Así de sencillo. El tarot, más que un oráculo, como les decía, es un oráculo sagrado. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que lo usamos, lo trabajamos de manera sagrada, de manera respetuosa. No porque haya nada oculto con él, no porque, no sé, se invoquen espíritus o ese montón de cuentos que a veces cuentan sobre el tarot, que a veces cuentan, fui redundante, mm, sino porque es algo para tratar con amor, es algo que nos va a hablar de lo más profundo del alma. ¿Mm? Eso es el tarot, un oráculo sagrado. Es uno de los más antiguos. No es, les voy a pedir por el micrófono para que no nos generen ecos y esas cosas. Entonces les decía, es uno de los más antiguos, no es el más antiguo. El más antiguo son las runas vikingas creadas o bueno, encontradas en la zona nórdica de Europa. Este no es, y lamentablemente hay datos muy inciertos al respecto. ¿Por qué? Porque dentro de específicamente la quema de la Biblioteca de Alejandría se perdió mucha información del tarot concretamente. Para las que de pronto no sabían, el tarot tiene, digamos que discursos platónicos, filosóficos dentro de él, además de claves, digamos que de cábala, de esoterismo casi que de todo el mundo, religiosidad o espiritualidad casi que de todo el mundo, viejo mundo, entre comillas, es decir, Europa, Asia, África. ¿Mm? Eso es. ¿Para qué sirve? Entonces, al tarot le hemos dado muchos usos. ¿Mm? Digamos que actualmente se ha puesto muy de moda el tema del tarot terapéutico, muy de moda, entre comillas.
Digo actualmente hablando como desde los años 40 porque el tarot es muy antiguo, es tan antiguo como la astrología. ¿Mm? O sea, más de 3000 años tiene el tarot. Pero más o menos desde los años 70, quizás un poquito antes, el tarot se ha tomado como una herramienta terapéutica. Concretamente, ¿quién lo ve como una herramienta terapéutica? Gustav Jung, que también ve la astrología como una herramienta terapéutica, y él simplemente dice, cuando nosotros sacamos las cartas, estamos teniendo un reflejo del inconsciente. Estamos viendo el inconsciente de la persona, que se despierta con las figuras que vemos, con las imágenes que resultan ser arquetipos de situaciones o de cosas humanas. Eso dice Jung. Pero desde otras perspectivas, vamos a ver que, por ejemplo, Foster Case, que hizo estudios del tarot un poco más espirituales, menos terapéuticos, más espirituales, él dice, el tarot es una conexión con tus guías, es una conexión con el mundo superior que te da guía. No podemos desconocer el uso tradicional que se le ha dado al tarot. Entonces, todas y todos sabemos que el tarot también se ha usado como una herramienta para predecir el futuro, para saber lo que no sabemos, lo que no tenemos control. Por ejemplo, a consulta usualmente llega la persona que quiere saber si su pareja le está siendo infiel o si le va a ir bien en el trabajo, que de pronto no son preguntas tan trascendentales o tan terapéuticas, pero que le pueden brindar a la persona claridad, contexto sobre situaciones. Hay, digamos, tarotistas que son súper radicales y no están de acuerdo con este uso del tarot. Hay otras tarotistas como yo, que considero que no podemos desconocer la tradición de mujeres y mujeres, específicamente mujeres, que han leído el tarot así, para las cosas que a veces parecen mundanas, pero que hablan del día a día de la persona. Así que, según esto, el tarot nos sirve para traer tranquilidad, traer guía, traer certezas, poder elegir caminos, poder ver cosas que no vemos sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos, poder entender situaciones que de pronto nos son confusas, tomar elecciones. Es una conexión desde cualquier perspectiva que veamos con la metafísica, es decir, con aquello que no se puede tocar, sino que está más allá de lo físico. Así le llamamos espiritualidad, inconsciente, guías, como le queramos decir. Es una conexión con una sabiduría superior. Para esto nos sirve el tarot, ¿no? Pero ¿de dónde viene? Resulta que hay muchas historias sobre de dónde viene el tarot. Les voy a contar aquí tres historias distintas. La primera historia que se conoce sobre de dónde viene el tarot es una historia en Marruecos. Se dice que un grupo de magos se encuentra en Marruecos y a través de actos de meditación, de espiritualidad consciente, canalizan estas imágenes. Esa es, digamos que la teoría más mágica respecto al tarot, al origen del tarot. Hay otra historia que la vamos a dividir en dos. Por una parte, se cree que el tarot nace en China. Concretamente, esta imagencita, que es muy diferente a lo que a veces vemos o entendemos como tarot chino, que sé que lo venden en ciertas librerías, estas imagencitas corresponden a lo que realmente era el primer tarot, o la primera versión de este oráculo. Era un juego de mesa, no era aún un tema de trabajo espiritual, consciente, un oráculo, no, simplemente era un juego. A partir de aquí hay una historia que nunca podremos saber, les voy a dar las dos teorías, por lo mismo que les cuento, hay mucha imprecisión porque la historia del tarot, así como de mucho conocimiento, pues fue quemado durante el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Pero una de las teorías es que en los movimientos de mercaderes, el tarot
esta primera versión llega a Egipto. Y en Egipto, al verlo como un juego, deciden convertirlo en una herramienta de meditación. Entonces empiezan a ilustrar sobre estas mismas cartas a dioses egipcios y empiezan a encontrar que además se puede hacer trabajo ya muy adelantados a su época, psicoterapéutico con el tarot, con estas cartas, con estos arquetipos. En ese momento, Egipto era una colonia helénica, una colonia de Grecia. Y aquí en Grecia es donde llega la primera versión, digamos, del tarot, que como les cuento, fue quemada. Es decir, que el tarot egipcio que conocemos en las librerías tampoco es el verdadero y original tarot egipcio. Como les digo, no se sabe. Sin embargo, esos que encontramos en las librerías buscan acercarse bastante a lo que pudo haber sido ese primer tarot. Y más adelante, Aleister Crowley, un, digamos, mago muy famoso estadounidense, decide diseñar lo que pudo haber sido el tarot egipcio, llamándolo el tarot de Thoth. Ya lo vamos a ver. Sin embargo, como les digo, todo esto está incierto, no hay pruebas. ¿Qué sucede? Al atravesar este movimiento de Grecia, llega a Roma o a Italia. Y ahí tenemos el primer tarot con esta tendencia occidental, como lo conocemos. Ese tarot es conocido como el tarot florentino o el tarot minquiate. Estas son como las imágenes que encontramos de esa primera versión de lo que pudo haber sido el tarot occidental, como lo conocemos. Y después, ya lo que muchos conocen como el tarot Visconti, que sí se puede conseguir en este momento en cualquier librería. Aquí les muestro una versión del mago en Visconti, digamos que es conocido porque fue desarrollado para una familia muy acaudalada del norte de Italia, la familia Visconti, justamente. Ahí está lo que pudo haber sido la primera historia del tarot, ¿sí? Pero yo les dije, hay otra, que también surge en China, y es que también gracias a estos nómadas, a estos viajeros, ya no le vamos a hablar, no les vamos a decir mercaderes, no les vamos a decir a los gitanos. Los gitanos nos traen esto, que también es un juego de mesa, como ese primer juego chino, que es la baraja española. Concretamente, Alejandro Jodorowsky dice que la baraja española es un tarot sin Dios. ¿Por qué sin Dios? Porque no tiene arcanos mayores. Que ya les voy a contar un poquito qué son los arcanos mayores y los arcanos menores, pero de cualquier manera, este podría ser el abuelito del tarot como lo conocemos. Hay otra gente que dice que no, que al revés, que la baraja española es una hija del tarot. Realmente, como les digo, nunca lo sabremos. Por esa cercanía geográfica, entonces llega el conocido tarot de Marsella, que quizás ya muchos se lo habrán encontrado. El tarot de Marsella se caracteriza por tener las figuras de los arcanos mayores, la corte de los arcanos menores. Ya les contaré a qué me refiero a los que de pronto no entiendan esto de arcanos mayores y menores. La figura de los arcanos de la corte, pero sin embargo los números sí no están ilustrados, igual que en Visconti. Es decir, si nosotros vemos un 9 de copas, como el que vemos aquí, nos vamos a encontrar con 9 copas. Las claves o las señales de lo que puede significar esta carta están en su organización, en cómo están ubicadas las florecitas que lo decoran. Digamos que requiere un poquito más de análisis y suspicacia. Hay siglos de distancia en lo que les voy a contar, porque el tarot de Marsella es un tarot diseñado más o menos en 1600 y después llega uno de los tarots más conocidos, que es el tarot de Rider-Waite. El tarot de Rider-Waite concretamente se ilustra en 1906, por eso les digo que hay siglos para haberlo encontrado. Y la característica de este tarot es que ya nos permite encontrar arcanos menores ilustrados. Ya los vamos a ver.
Él sí como que nos da más pisticas, nos muestra pues algunas cosas, y digamos que este tarot se hace tan popular porque se desarrolla en plena revolución industrial. Entonces, estas imágenes se pudieron imprimir a lo loco, a diferencia de las otras, que de pronto la maquinaria, la forma de hacer todo era un poquito más artesanal. ¿Mm? Por eso este es el tarot que más se conoce, o el que más popular es. Mm, Eso como para que tengamos en cuenta de dónde viene, cómo surge y también lo incierto que hay respecto a esta herramienta. Quizás también eso la hace tan misteriosa, ¿no? Que hay partes de su historia que fueron pues robadas de alguna manera, ¿no? Quemadas concretamente. Esas son las teorías de la posible historia de cómo surge el tarot. Pero como les decía, el tarot viene en partes, tiene unas partecitas concretas. Y lo primero que nos vamos a encontrar cuando vemos un tarot son los arcanos mayores. Los arcanos mayores nos van a hablar de procesos trascendentes, procesos espirituales profundos, intensos. Usualmente cuando vemos arcanos mayores, pues vamos a ver situaciones que realmente marcan vidas o que realmente nos están hablando de procesos espirituales. Bueno, son estos 22 arcanos y empiezan por este personaje. Este personaje, el loco, eh, digamos que lo que se ha escrito respecto a él es que él es el protagonista de una historia que se desarrolla. Es decir, podemos encontrar que cada carta tiene un significado, pero también que a través de este que si, no, si se dan cuenta podría ser un cómic, ¿no? Que a través de estas imágenes también se está contando una historia. Esta historia puede ser la historia tuya, la historia de cualquier ser humano, puede ser la historia de una nación, puede ser la historia de un emprendimiento, y esto de que pueda ser la historia de casi cualquier cosa es porque tiene una estructura que el antropólogo Joseph Campbell llama el viaje del héroe. Él dice que en toda historia humana está el mismo arquetipo, siempre. Lo usa para hablar de la literatura, lo usa para hablar del cine y por supuesto, pues lo usa para hablar del tarot. Como les decía, este personaje, el loco, es quien va a recorrer esta historia. El loco, les voy a contar así, digamos, por encima, porque cada carta tiene como sus claves semióticas importantes. El loco es el arquetipo de un niño. Es el arquetipo también, y así lo ven las personas que trabajan tarot para constelaciones familiares, del espíritu que quieren hacer. Desde esta historia del viaje del héroe, se ve como la persona o el niño que quiere emprender un camino, que se va a encontrar con un abuelo, que se va a encontrar con una abuela, siendo la suma sacerdotisa, que se va a encontrar con la figura de una madre que lo va a cuidar, siendo la emperatriz, que se va a encontrar con un padre, que es el emperador, y quien a través de la universidad, el colegio, que es el sumo sacerdote, logra elegir los enamorados un camino. Aquí les estoy contando palabritas claves sobre lo que puede ser este viaje del héroe. Eso dice Joseph Campbell, pero desde una visión más espiritual, menos, como les decía, terapéutica o antropológica, esta historia también es la historia de un espíritu que desea encarnar. Entonces nos vamos a dar cuenta que esta semillita, este loco aventurero, decide lanzarse en la búsqueda de experimentar una experiencia, siendo redundante, humana. Entonces él va a querer pasar por cada una de estas etapas hasta que concretamente en el 7, en el carro, él nazca. Les cuento, como les digo, una partecita de esa historia que se encarna, pero nos vamos a dar cuenta
cuando lo estudiamos, digamos, a profundidad, a detalle, que cada parte de esta historia que compone este cómic, este viaje del héroe, pues tiene un proceso importante. Y concretamente, si ya tenemos más de 20 años, todos hemos vivido todas estas cartas. Todos hemos sido el mago, todos hemos atravesado por un periodo del colgado, todos hemos atravesado por el diablo también. Eh, y finalmente, todos hemos atravesado portales. Esta historia finaliza en el mundo, si se fijan. El mundo simplemente es una mujer, siempre se presenta desnuda en casi todas las versiones del tarot, que está mirando, si se fijan, hacia todo el camino que ya recorrió. Está mirándolo porque va a atravesar un nuevo camino. Ese nuevo camino puede ser un nuevo trabajo, puede ser una nueva vida, puede ser eh, una nueva relación de pareja. Bueno, va desde lo más trascendente hasta lo más sencillo. Dependerá, como les digo, cómo se haga una lectura de tarot en caso de que la hagan. Entonces, estos son los 22 arcanos mayores. Y luego nos encontramos con los arcanos menores. Yo creo que ustedes se acuerdan, les decía, que en Marsella, por ejemplo, o en Visconti, nos encontramos con los 4 bastos, las 10 copitas, pero no nos encontramos con claves tan claras. Aquí en Rider White ya empezamos a ver esos arcanos menores mucho más evidentes. Nos damos cuenta que todos los arcanos menores se dividen en un grupo de 4 y componen 4 tandas de números del 1 al 10 y una corte, que ya vamos a hablar de la corte más adelante. Concretamente, todos empiezan con un as o con un 1 que habla de una oportunidad. Cada carta tiene o cada palo tiene su trascendencia. Yo les quiero hablar quizás de mi as favorito, que es el as de copas. Resulta que el tarot, además de una influencia platónica, tiene una influencia de la cábala directamente. Y les cuento esto porque el as de copas nos está mostrando lo que para la cábala es el origen del universo. Resulta que esto, como les digo, en un contexto de la cábala, los que de pronto no sepan qué es la cábala es la raíz filosófica del judaísmo. Y se habla de metafísica y procesos trascendentes desde el judaísmo, casi que desenredando las metáforas de lo que es la Torá. Para la cábala, volviendo al tema, antes solo habían 2 cosas, y era Dios y una copa, que es lo que estamos viendo acá. Dios daba, era la energía que proveía, y la copa recibía, era la energía que recibía lo que Dios daba. Y en algún momento la copa dice, bueno, si solo vemos 2 seres y Dios, que es el ser supremo, da, quiere decir que recibir no es lo mejor que hay para vivir. Lo mejor que hay para hacer es dar. Entonces ella le pide a este ser supremo que le permita también dar. Y en ese Dios que es todopoderoso, todo bondad, dice, ok, te voy a dar la oportunidad de dar. Y cuando ella trata de dar al ser energía femenina, es decir, receptora, ocurre lo que podríamos conocer hoy como el Big Bang. Ocurre una explosión que representa el origen del universo. Ella, al tratar de dar, pero siendo receptora, pues explota. Y así surge el origen del universo. Que aquí entre paréntesis, cuando estudié Kabbalah, me encantó descubrir esto porque nos damos cuenta que la Kabbalah, mucho, mucho más antigua que la teoría del Big Bang, ya nos estaba dando una respuesta a la que los científicos nos acercan.
¿Qué más les cuento? Aparte de contarnos el origen del universo, esta carta nos está contando, nos está mostrando la concepción de el maestro Jesús o de Jesús de Nazaret. Cuéntame, Gabriela. No, perdóname, se me levantó la mano sin querer. Vale, Continúa. no te preocupes. Entonces, mm, les decía que esta carta además nos está mostrando el origen o la concepción del maestro Jesús. Esta M, que muchos creen que es una W, es la M de María invertida, que está recibiendo al Espíritu Santo. Esto les va a sonar como demasiado cristiano, demasiado católico, y resulta que es que el autor pues creció en una familia, bueno, el que manda a diseñar este tarot, porque realmente la autora fue una mujer, Pamela Smith, que era alumna de Edward White, perdón. Intenta, pues digamos que hay un contexto católico, pero no quiere decir que el tarot tenga un origen totalmente católico. De hecho, el tarot recibe de todas las religiones. Por ahora les cuento eso. Esa es como la historia detrás de los símbolos de esta carta. Sin embargo, esta es una carta que nos habla de milagros, es una carta que nos habla del amor pleno, del origen de la vida. Cada vez que nos la encontramos es como la abundancia de las emociones. Y les decía, es un as, así que es una oportunidad, es la oportunidad de sembrar algo espiritual, emocional. Como les digo, aquí les cuento lo que significa, digamos, la simbología que hay detrás de las de copas, pero nos vamos a dar cuenta que en todos los as, que en todas las cartas, los numeritos, los arcanos menores, nos vamos a encontrar con una simbología parecida. Este tarot de Rider White me encanta, no solamente porque es como tan de fácil acceso, sino porque tiene este mundo de señales que les cuento, este mundo de claves semióticas. Igual, el tarot de Marsella, que es quizás uno de los más usados para tarot terapéutico, también está cargado de señales. Ahorita les voy a mostrar una comparación de una carta de arcanos menores en 3 versiones de tarot distinta, pero por ahora les voy a contar otra parte de esos arcanos menores. Entonces, hasta ahora tenemos arcanos mayores, 22 cartas, que nos hablan de procesos trascendentes. Tenemos arcanos menores, cartas que van del 1 al 10. Y luego nos vamos a encontrar con las cartas de la corte. Las cartas de la corte nos presenta unos grupos como de familias. Son 4 familias distintas. Y en el tarot nos vamos a encontrar con que también hay elementos. Entonces, les voy a contar eso antes de irme a las cartas de la corte. ¿A qué me refiero con elementos? A los 4 elementos literal de lo que habita en la tierra. Entonces nos vamos a encontrar con fuego, que son los bastos. Nos vamos a encontrar con agua, que son las copas. Nos vamos a encontrar con aire, que son las espadas. Y nos vamos a encontrar con tierra, perdón, que son los oros. Las espadas nos van a hablar de procesos creativos, nos van a hablar de pasión, nos van a hablar de cosas que nos dan ganas de vivir, es el fuego. Las copas nos van a hablar de las emociones, de lo espiritual, de las relaciones con los otros, porque es el agua. Y si de pronto las personitas que están aquí ya conocen algo de astrología, les será fácil asociar estas cartas con los 4 elementos. Las espadas, les decía, son el aire. Nos vamos a encontrar con cartas muy dolorosas, especialmente en esta versión de Rider White. O sea, las espadas, si las ven ahí de primerazo, pues se ven como súper trágicas, ¿no? Este 10 de espadas pues nos muestra un hombre que ha sido asesinado casi que sádicamente, apuñalado por la espalda.
Esta carta, por ejemplo, nos presenta a una mujer que está encerrada en esas espadas y se van a dar cuenta que cada clavecita, al ser espadas, pensamientos, palabras, lo que nos están mostrando es, acuérdense que el tarot es metafísico, es que si nuestra realidad es creada por nuestros pensamientos y nuestra palabra, lo que más nos duele, lo que más nos hiere y nos hace daño, está en el mundo mental, está en los pensamientos, las palabras, lo que nos dicen, lo que comunicamos, lo que nos decimos a nosotras mismas o a nosotros mismos. Finalmente, están las cartas de oros, que representan al elemento tierra. Y por supuesto, vemos estas cartas y decimos, o pentáculos, se le dicen aquí en Rider White en inglés. Si nosotros vemos, pues sí, va a hablar de dinero, por supuesto, pero también va a hablar de todo lo que es tangible, todo lo que son bienes, todo lo que tiene que ver con cosas que literalmente se puedan tocar, trabajo, inversiones, alimento. Por ejemplo, cuando vemos el tarot desde la salud, habla de problemas en la piel, porque representa todo lo que se puede tocar, todo lo que se puede palpar. ¿Qué más les cuento? Que no se me vaya a escapar de... quería ver. Carolina, me preguntabas que qué carta representa el fuego. El fuego es representado por todas las cartas de bastos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar con estos numeritos. Cada carta se estudia de manera individual, sin embargo, hay hacks, es decir, discúlpenme, es decir, gracias a la numerología del tarot podemos adelantarnos. Esto funciona sobre todo en tarot de Marsella, que como les digo, tiene o 5 espadas o 3 oritos, pero no nos dan como más información. La numerología del tarot nos va a permitir como realizar automáticamente asociaciones. Por ejemplo, un 5 siempre representa un conflicto. Entonces vamos a dar cuenta que el 5 de espadas literalmente nos está mostrando un conflicto entre 5 personas en un proyecto. El 5 de copas nos va a mostrar una pérdida. El 5 de espadas nos va a mostrar una discusión o una persona que se está aprovechando del final de una guerra. Y el 5 de oros nos va a mostrar a 2 personas en la absoluta mendicidad. El 5 va a representar el conflicto. Y algo que es muy, muy curioso es que estos números, esta numerología del tarot se va a asociar con los arcanos mayores. Es decir, todos los as van a estar relacionados con el mago. Todos los 2 van a estar relacionados con la suma sacerdotisa. Todos los 3 van a estar relacionados con la emperatriz. Los 4 con el emperador. Y los 5 con el sumo sacerdote. Así hasta la carta número 10, que es la rueda de la fortuna. Entonces, les iba a decir que es muy curioso porque el sumo sacerdote es quien regiría los 5. Y ustedes dirán, o sea, rige los conflictos, ¿no? Y usualmente el sumo sacerdote está asociado con procesos ortodoxos, con intuición. Concretamente Foster Case dice que ese 5 es una V romana, que quiere decir la voz, esa vocecita que nos dice no te metas por ahí, manda esa hoja de vida, ustedes saben, la voz de la intuición. Pero además, el sumo sacerdote es un maestro. Les quería contar esto. Perdónenme. Les quería contar esto porque entonces el 5 va a representar algo que nos va a dar maestría. El sumo sacerdote. Algo que nos va a enseñar algo. Y así el 6 nos va a representar algo que dé una solución, el 7 va a traer movimiento. Bueno, me encantaría contarles cada detalle, pero nos extenderíamos bastante con el tarot. Por ahora contarles eso, que además en los arcanos menores nos vamos a encontrar con esas asociaciones con los arcanos mayores
y nos vamos a encontrar con una numerología que nos va a dar como unos tips, unas claves. ¿Mm? Ahora sí. Perdón, me quería adelantar con el chat porque no siempre me sale. Entonces, Catalina, me preguntas, ¿es la pasión y qué más? ¿Es las ganas de jugar, las ganas de crear, todo aquello que nos divierte? Por supuesto, va a representar la sexualidad, pero también los proyectos. Piénsenlo muy con la energía Aries, Leo, Sagitario. Ganas de aventura, de vivir. Mm, ya les cuento un poquito de libros. ¿Listo? Entonces, por ahora, me quedo esto aquí un poco atravesado y me pierdo. Ténganme paciencia un segundito. Bueno, eh, ya voy, ya repito eso, Carolina. Entonces, bueno, no, voy a repetir, voy a aclarar esto antes de irme a la corte. Entonces, la asociación con los 5. Les decía que los 5 representan un conflicto. ¿Sí? Pero el 5, todos los 5, están regidos por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. ¿Eso qué significa? El tarot nos está avisando o nos está contando que cada conflicto nos va a dar una maestría en algo. ¿Mm? Otro detallito. El 5 nos va a enviar a estudiar siempre. Entonces, cuando nos aparezca un sumo sacerdote, pues nos va a aconsejar estudiar. ¿Mm? ¿Qué pasa? Si se fijan, aquí hay 2 personajes. Estos 2 personajes son enviados por este sumo sacerdote a elegir algo. Son los mismos personajes de los enamorados. ¿Mm? Y los enamorados van a tomar la acción que es el carro, el número 7. ¿Mm? Eso no se me va a tan enredar ahí, porque esto es lo que usualmente explico después de que enseñé cada una de las cartas en el curso que usualmente doy. Pero les quería contar ese hack, el que asocien cada una de las cartas con cada uno de los arcanos mayores. ¿Mm? Eso con los arcanos menores. Entonces, algo que no sé si les quedó claro fue pues que recuerden que los arcanos mayores hablaban de procesos trascendentes, espirituales, profundos. Los arcanos menores nos van a hablar del día a día. ¿Mm? Del trabajo, de las ideas, de lo que nos ocurre de pronto con el vecino, con nuestra pareja, con nuestra familia, de ese proyecto que tenemos. Ellos van a hablar más del día a día. Los arcanos mayores nos van a hablar más de los procesos trascendentes. ¿Mm? Y ahora sí, les voy a hablar de las cartas de la corte. Las cartas de la corte son un grupito de 4 familias. ¿Mm? Cada familia pertenece a uno de esos palos. ¿Mm? Entonces, la primera familia que nos encontramos es la familia de los bastos. Entonces es la familia de fuego. ¿Mm? Usualmente se caracterizan por tener una energía masculina dominante, una energía femenina dominante, que podríamos decir padre y madre, y 2 hermanos, uno mayor y uno menor. Eso para que lo entendamos como una familia. Les voy a explicar primero desde ahí y ya les cuento pues cómo los podemos ubicar desde diferentes ángulos. Entonces, si esta es la familia de fuego, serán familias que se dediquen a los emprendimientos, serán familias que les encante crear proyectos para sus comunidades, serán familias súper apasionadas, viajeras. La familia de copas, entonces nos va a representar la familia de los artistas y los videntes. ¿Mm? La familia de las espadas, ya que es el palo de agua. La familia de las espadas nos va a hablar de una familia de intelectuales. Entonces, el rey podría ser un estudioso, alguien que está haciendo
una maestría, un doctorado. La reina puede ser la decana de una universidad, una maestra, y estos dos podrían ser personas que están, digamos, este podría ser un tesista que está defendiendo su tesis, el caballero de espadas, y ella podría ser una alumna de una universidad, de una preparación concreta. ¿Mm? Nos llegaríamos entonces a la familia de Oros, que la familia de Oros estaría interesada en temas de inversiones, en temas de tener una seguridad económica para todos, que todos coman bien, que todos vistan bien. Usualmente pensamos en familias que han tenido ingresos económicos, digamos que casi por herencias, o sea, gente que viene de, digamos, una abundancia económica desde, no sé, abuelos, tatarabuelos. ¿Mm? Y esto si lo viéramos como familias, pero realmente estos personajes no siempre tienen que estar en estas áreas que les comenté. Por ejemplo, un rey de copas, sí, podemos decir que es un gran artista, o una persona con una energía masculina, con una espiritualidad abierta, puede ser, pero en un tiraje de parejas puede ser el hombre enamorado, ¿m? O la persona con energía masculina muy enamorada. Igual, este rey de espadas, podríamos decir que sí, era aquel que estaba haciendo un doctorado, y ahorita les cuento otro detalle. Pero no siempre, puede ser simplemente el hombre que necesita espacio, que es distante, que es frío. Y les ponía el ejemplo del que estaba haciendo el doctorado, porque una persona que está dedicada a la academia usualmente necesita que haya silencio en su casa, que no le molesten porque necesita dedicarse a leer, a estudiar. Entonces, todo además lo va a pasar por la cabeza y no se va a dejar llevar por la emoción. Porque en este palo específicamente sería un tesista, perdón, una persona que está haciendo un doctorado y ella la decana de una universidad. Esta es una de las historias que más me apasiona del tarot. La familia de espadas es una familia que ha sufrido mucho, concretamente por la pérdida del rey. Es decir, este rey no es el padre de ellos dos, él es el hermano mayor. ¿No? Esta mujer, desde Rider White, es una viuda. Ella tiene esta manillita de pelo. ¿Mm? Esa manillita de pelo identificaba a las mujeres que habían perdido a sus esposos, que habían fallecido. Así que ella realmente es la que domina el reino. Ella, y casi en todas las barajas nos vamos a dar cuenta, protege al rey. Mientras que el rey tiene esa espada y medio la mueve, la reina está lista para acabar con quien se atreva a meterse con su hijo. ¿Mm? Entonces, por eso les decía que él es, no sé, el que está haciendo el doctorado y ella es quien está dirigiendo el reino, quien puede ser la decana de una universidad. Disclaimer, no quiere decir que siempre que nos aparezca una reina de espadas tenga que ser la decana de una universidad, ¿no? Si no, les pongo este ejemplo para que más o menos integremos lo que puede representar esta reina o este personaje en las características de la personalidad de una mujer o de una persona con energía femenina muy grande. ¿Mm? Aquí, en Marsella, nos vamos a dar cuenta que las características principales están también en las formas de mirar. ¿Mm? Ya miro. Claro, Camila. Repetir la asociación de los 5 ya. En la forma femenina o masculina. Bueno, básicamente la energía femenina es la que recibe, ¿sí? Independientemente que seamos hombres o mujeres, la energía femenina es receptora y la energía masculina es brindadora. ¿No? Hombres, mujeres, intermedio, estoy no aprendiendo, sí, aprendiendo todavía con el lenguaje inclusivo. Quiero hacerlo y estoy preparándome para eso. Si de pronto alguien no
no sé, hay algo que le moleste, le pido excusas, estoy aprendiendo a integrar el lenguaje inclusivo en mi vida. Pero bueno, independientemente que seamos de cualquier género, de cualquier identidad, todos tenemos una energía femenina y masculina. Les decía, la energía masculina, bueno, hagámoslo aquí con la reina de copas y el rey de copas en Marsella. La energía femenina recibe. Por ejemplo, ella tiene su copita cerrada. Ella acaba de recibir, cuando nos damos cuenta de como las energías o el movimiento de las copas, ella acaba de recibir esta copa de este paje. Ella recibe. El rey da, él brinda, él le está dando su herencia, algo que él ya descubrió, ella todavía lo tiene cerrado, y no ahorita les cuento por qué lo tiene él abierto y ella cerrado. Él lo tiene abierto y él va a darle este regalo al caballero, que es quien recibe la copa, quien es su hijo mayor, digamos. Que yo digo aquí hijo mayor, pero podría ser su aprendiz, podría ser el asistente de su oficina. Ella recibe y él da. La energía femenina usualmente está relacionada con la espiritualidad, las emociones, y la energía masculina va a estar más relacionada con el conseguir objetivos, con la provisión, el proveer para otros, digamos. Y eso te diría, usualmente, siéndoles aquí súper honesta, pues cuando yo empecé a estudiar el tarot, cuando lo empecé a aprender, lo aprendí de una señora de 90 años casi. Entonces, hay arquetipos que para mí, pues inconscientemente todavía están como el hombre o la mujer, pero lo podemos flexibilizar si me tienen paciencia, digamos. ¿Qué también nos vamos a encontrar interesante con la corte? Es las paticas del caballo. Entonces, por ejemplo, el caballero de bastos tiene el caballo con las patas delanteras adelante. Es decir, este caballero está en movimiento constante. Si ustedes se fijan, casi es como si te dijera, ven, súbete y vámonos. Vámonos y galopamos juntos. Este caballero, las patitas del caballo van pasito a pasito despacio. ¿Por qué? Porque él va a entregar un mensaje. Concretamente, sabemos que entrega un mensaje porque él tiene alitas acá, en su cabecita, en sus botas, haciendo referencia al dios Hermes, o si son más cercanas y cercanos a la astrología, pues a Mercurio, o si son más cercanos a la angelología, al arcángel Gabriel, por ejemplo. Él es un mensajero que va a entregar esa copita. Les cuento detalles porque realmente este caballero pues también puede ser una persona que viene a hacerte una propuesta amorosa, bueno, hay varias cosas, pero chévere que hoy al menos nos quedemos con que también es un mensajero y que esas alitas y esas características pues nos están poniendo a un angelito o a un comunicador. Finalmente ángel quiere decir comunicador o mensajero de Dios. El de espadas tiene las patas súper en el aire, o sea, él está galopando, él sí que está corriendo. Mientras que todos o iban a empezar un viaje o iban llevando su mensaje, él está en la pelea, él ya está asesinando, él está a la defensa, concretamente. Así que este caballero de espadas podría representar a un abogado, les decía yo, un tesista que está defendiendo su tesis, y esta lucha o esta pelea, por supuesto, es una lucha de argumentos. Acordémonos, es el palo de aire. Finalmente, tenemos al caballero de oros. El caballero de oros tiene las 4 patas en el piso. Eso ya nos dice que él es un caballero muy firme y esta monedita que está llevando es una semilla, una propuesta que va a entregarle a alguien más, una propuesta segura. Entonces este puede ser ese personaje que que va a interceder por nosotros para un trabajo, puede ser el personaje que va a interceder por nosotras para, no sé, una propuesta de un emprendimiento,
Sí, usualmente les cuento. También puede ser una propuesta de matrimonio, y digo matrimonio porque habla de algo serio, ¿no? De algo estable. Si no lo había dejado claro, que a veces hay cosas que me parecen obvias y de pronto no lo son. Estos personajes van a hablar de personas específicas. ¿Sí? Usualmente cuando nos sale en nuestros tirajes, pues nos va a hablar de alguien en concreto. ¿Sí? Por eso es que a veces cuando la gente lee el tarot puede decir, ah, hay una mujer en tu vida que hace tal cosa, o hay un hombre que te puede colaborar con cierta cosa, o bueno, dependiendo del tiraje, la pregunta y el contexto de las cartas, todo cambia. Esa es la corte. Les quise hablar un poquito de la reina de espadas y les quise hablar un poquito de los caballeros. Pero cada rey, cada reina, cada sota tiene sus características específicas. No, no todos los caballeros están relacionados con Mercurio. Solamente el caballero de copas, que es un comunicador, por las alitas, por las características del dios Hermes, pero no todos están relacionados con un mensaje que se da. Eso es concretamente el caballero de copas. ¿Listo? Finalmente, les quería mostrar la comparación entre tres barajas distintas. Bueno, entre tres barajas distintas. Las barajas que vamos a comparar acá son Rider White, la Marsella y Toth, que ya les hablé de esta baraja antes. Y quise traerlas a la reina de espadas, que como les decía, como que tiene una historia bien interesante, bien bonita. Les decía yo, ya les había contado un poco de esta reina, esta viuda que está dispuesta a decapitar a quien se meta con ella. Usualmente habla de una mujer o de una persona con energía femenina, digamos que directa, con argumentos claros, es una mujer fuerte, nacida de las cenizas casi. Acordémonos, les mostré por allá, cuando estábamos acá, pues que el palo de espadas es un palo difícil, ¿no? Pues nos muestra situaciones difíciles, dolorosas. Entonces ella es la que ha atravesado todo eso. Ella es la que rige el reino, es la mujer poderosa, es la mujer del carácter fuerte. Puede representar esa jefe que nos habla duro, nos puede hablar, nos puede, o sea, como que regaña fuerte y como que no se pasa ni media en el trabajo. Puede representar, no sé, una madre muy autoritaria, pero ella no es autoritaria o brava porque sí, sino porque, como les digo, debe administrar su reino. ¿Cómo la vemos aquí? Si se fijan, esta mujer pareciera que tiene una barriguita, o sea que podríamos pensar que ella está embarazada. Es la misma reina de espadas, pero en el tarot de Marcel. Podremos creer que ella está embarazada, pero realmente no lo está. Esta es una barriguita falsa. De hecho, si ustedes se fijan, otras mujeres embarazadas en el tarot de Marsella nos van a presentar, por ejemplo, la reina de bastos, barriguitas un poco más orgánicas. La reina de copas también está embarazada. Pero la reina de espadas es evidente que es una barriga falsa. ¿Sí? Pueden aquí comparar. ¿Esto qué nos dice? Mucha gente ve a la reina de espadas como una reina manipuladora. Y si nos vamos a un tarot así súper determinista, bueno, les cuento, los que de pronto no me conozcan o no sepan, a veces pongo los significados de las cartas en YouTube y alguien en un momento me comentó, a mí la verdad me dio un poquito de risa, como la veas, esta reina es malvada, perversa, y pues como les cuento me dio risa, pero sí es vista a veces como mala o manipuladora, mala entre comillas, pero realmente esta barriguita falsa lo que nos dice es que ella tiene un intelecto, acordémonos que es el palo de aire, suficiente para dominar situaciones que la pongan en riesgo. Y de una vez, inconscientemente nos están diciendo, ella está defendiendo a su hijo. Acordémonos que su hijo es el rey. Finalmente, les quería mostrar a la reina de espadas en la versión del tarot de Thoth, de Aleister Crowley. En este tarot, esta mujer subida en las nubes, dándonos así como
con los, digamos que unos guiñitos a Isis, porque Isis es la diosa egipcia que tiene los senos al descubierto. La muestran así, súper superior, ¿no? Acordémonos que ella es la poderosa del reino. Y un disclaimer, en el tarot de Thoth, ella, pues digamos que el personaje más poderoso son las reinas, no existen reyes en este tarot. Existen algo que se llaman príncipes. No vayamos a enredar con eso. Decirles que él la representa de una vez como una mujer bastante superior, digamos, o sea, en una posición de poder, y ella tiene esta figura. Esta figura podría ser una máscara o podría ser una cabeza que ella acaba de decapitar. ¿Mm? En los libros, para, digamos, para este tarot hay dos libros concretos, ahorita les cuento de más libros para ver. Hay dos libros concretos, uno es el tarot como espejo del alma y pues el manual de uso del tarot de todo. Los dos hablan de este tarot, de esta versión en concreto. Y lo que nos muestra es que ella está dispuesta a quitar la máscara de quien venga a querer como manipularla. Es una mujer muy inteligente, muy racional, tiene un arquetipo, muchos dicen que de Libra, otros acuariano, porque usa la razón por encima de la emoción. Esa es su característica arquetípica. Ya miro el chat. Lo que pasa, Lau, es que en esta introducción estoy usando estas tres, concreta, ¿sí? Esta de Lenormand, tengo entendido que es un oráculo, no lo manejo, yo manejo estas tres, y a veces en los cursos que he dictado, utilizo pues las barajas que traigan las personas. Hemos usado el After Rider, tarot, hemos utilizado el tarot de las diosas, hemos utilizado tarot de fuego, pero ese en concreto, pues no lo hemos utilizado hasta ahora. Por ahora les quería trabajar como estas tres versiones de este tarot, de estos tres tarots, perdón, que suelen ser como referentes eh, de versiones del tarot arquetípicos. Bueno. En Rider me pregunta Natalia si las reinas están embarazadas. Y realmente no, la única que está embarazada realmente es que se me atraviesa la ventanita del chat y no puedo mostrar, bueno, no puedo señalar. La única que está embarazada realmente es la reina de copas, en la versión de Rider. Puede que no se le vea barriguita, pero ella es el arquetipo de la madre, es la mujer cáncer. Pero si nos fijamos, ni la reina de bastos, ni la reina de espadas, ni la reina de oros tienen barriguita, no están embarazadas. Sin embargo, sí son mamás usualmente. Entonces, mamá no quiere decir mamá de seres humanos. Por ejemplo, la reina de bastos puede ser mamá de un proyecto o mujer que cuida, digámoslo así, para no ponernos como tan dictadores con el tema de la maternidad. No tiene que ser, es una mujer que cuida. Entonces, ella es la que cuida o la que lidera un proyecto. Ella sí cuida a través de las emociones, específicamente ella es el arquetipo cáncer, que es lo más acercado a la maternidad desde la astrología. Entonces ella sí está embarazadita y ella sí pues va a hablar de la intuición y la fuerza que hay cuando una mujer está embarazada. Ella es mamá y nos presentan de una vez al hijo. Y aquí, esta es la madre que cuida a través de lo material. Lo material no siempre es el dinero, que cuida para que tú comas bien, es la madre que te cuida regalándote las cremitas, estando pendiente de que tu cobija sea abrigadora, ¿sí? Todas van a representar una mujer líder que cuida, arquetípicamente, eso nos va a sonar a mamá, pero digamos que cada una en sus áreas específicas, ¿sí? Eso. Eso con esta reina de espadas. Ya en este momentito, cumpliéndose nuestra hora, les quería invitar a que si les gustó esta pequeña introducción,
pues ojalá se acerquen al curso de tarot. El curso de tarot es un curso que doy durante 4 meses. Es un curso que hago a través de Zoom, es virtual. Todas las clases quedan grabadas, tal como quedarán estas, y les va a llegar a sus correos esta grabación también. Lo voy a subir, de hecho, a una plataforma para que se pueda ver de manera fácil. Todas las clases quedan grabadas. Usualmente damos espacios, usualmente no, cada 3 clases damos espacios para hacer tirajes, para leernos las cartas entre nosotros, los que estemos participando en la clase. Es un curso que les decía, una vez por semana, 2 horas durante 4 meses, un total de 16 clases y nada, pues ya las inscripciones están abiertas. Quería obviamente aprovechar este espacio para lanzar el curso. Es la 5ª edición. Como les decía, ya llevo 4 versiones de este curso, sería la 5ª edición. No siendo más, si se antojan, ya conocen como mi metodología de enseñanza. Usamos las 3 barajas que vimos hoy, Rider, Marsella y Todd, pero pues si alguien tiene otra baraja, usualmente la exploramos también. Carolina, me preguntas que cada cuánto abro curso. Abro cada 6 meses. El primero, bueno, este que vamos a lanzar está para febrero. Yo usualmente doy facilidades de pago en caso de que les sirva pagar mes a mes. Tiene un valor total de 440.000 pesos colombianos, que son como $101, 101, mentira, $107. Igual eso va fluctuando, ustedes saben cómo está el peso en este momento en Colombia. Por ahora eso, entonces ojalá les abro esta invitación para que se animen, pueden inscribirse desde ya, sin embargo las inscripciones están abiertas de aquí al 2 de febrero, así que tienen tiempo. Ahora sí, que tengan una linda noche, gracias otra vez por resonar. Ay, sí, los libros. Entonces, Gabriela, te recomiendo. En español está La Vía del Tarot, de Alejandro Jodorowsky. Está El Tarot como espejo del alma. Hay uno que se consigue, digamos, muy fácil en internet y es un tarot así bien serio, visto desde la, digamos, visión espiritual, que es Curso de Tarot, así se llama, y es de Foster Case. Ustedes, si lo buscan así, quizás no salga tan fácil. Buscan constructores del adendum. Lo voy a poner aquí en el... ¿En qué? En el chat. Del adendum. ¿No? Tarot como espejo del alma, vía del tarot. Hay uno, yo no me acuerdo el nombre, pero la autora es Alexandra, en Instagram la encuentran como Alexa Esencial. Y es un libro que literal están vendiendo en Éxito, en Carulla, o sea, lo consiguen en todo lado. Me parece chévere, les permite colorear, porque en el tarot es interesante si nos permitimos colorear las cartas y las imprimimos, conectamos con los colores. Entonces, eso, esos 3. Bibliografía de tarot hay hartísima. En este momento estoy pensando en estas 3, esas 2 son de Marsella, Rider Guaidesa. Bueno, y tarot como espejo del alma, que les puede ayudar con todo. Eso es como para que inicien. Y nada, si igual, digamos, les resonó, les recuerdo que estoy haciendo pues videos de tarot cada 8 días en YouTube, estoy poniendo mi contenido en Instagram, entonces estaría chévere que estén pendientes y nada, un abracito y que tengan una buena noche. Claro que sí, Carolina. Yo envío la bibliografía y expando otra de pronto también en libros en inglés, que también hay información interesante. ¿Listo? Listo. Un abracito. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias por sus mensajitos.